Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Muy feliz día tengan todos ustedes, amigos. Gracias por esta oportunidad maravillosa que me brindan de llegar a sus hogares y a sus corazones y, por supuesto, conversar un poco con ustedes de todos estos temas humanos, llenos de humanidad, que nos sirven para sacar cosas, para extraer de ellos cosas, nada, que nos sirvan y otras cosas que nos sirvan. No importa, lo importante es crecer con todo esto. Bien, amigos, hoy vamos a conversar primero que todo en nuestras redes sociales, www.carlosfraga.com.be, una página web llena de contenido. Luego tenemos nuestras cuentas Twitter, @fragacarlos, @lavidaeshoytv y nuestro Instagram, @lavidaeshoytv. Bien, hoy vamos a conversar acerca de comparaciones, envidias. ¿De qué se trata todo esto? Cuando esto penetra en la pareja, cuando esto penetra en los grupos de trabajo. ¿Qué sucede entre los seres humanos que permanentemente estamos como comparándonos, como midiéndonos con respecto a los demás, de una manera que a veces es muy conflictiva y muy dura para todos nosotros? Para ello traje a un gran amigo, a un coach que tiene mucho tiempo trabajando todos estos temas, tanto en las empresas como a nivel público. Además es un excelente terapeuta, además es mi amigo personal, Gabriel Suárez. Bienvenido, Gabriel. Qué bueno Gracias, tenerte. Carlos. Qué bueno. Qué envidiable presentación. Sí, señor. Hablando de envidia. Vamos a hablar un poco de la envidia, además que son hechos humanos, Gabriel, ¿no? Todo lo que es la envidia, todo lo que es la comparación tiene mucho que ver con lo humano, pero sin embargo genera a veces problemas. Cuéntanos cuál es tu visión acerca de eso, por ejemplo, en cuanto a la pareja, por ejemplo. Ok, primero que nada, tú has dicho algo con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Tiene muy mala vista el tema de la envidia. O sea, tú le preguntas a alguien, ¿tienes envidia o eres envidioso? Y lo primero que te van a decir es que no. Se lo preguntas a un auditorio y también te van a decir que no. Van a la consulta y te van a decir que no. O sea, la envidia no es una sensación, una emocionalidad muy reconocida, a pesar de que es muy universal. Sí, muy humano. Todos los seres humanos de alguna manera siempre sentimos algún grado de envidia, Claro. en mayor o menor intensidad, pero siempre lo sentimos. Ahora, ¿qué es tóxico? Sí, pudiera ser una emocionalidad, una sensación muy tóxica, porque genera mucho ruido interior, genera mucho ruido, mucho malestar interior. Ahora, para desarrollar este tema hoy, a mí me gustaría plantearlo primero, ¿qué es la envidia? ¿Cómo se instala? Y luego, ¿qué poder hacer para manejarla? Yo creo que son como tres pasos importantes, porque creo que para poder manejarla necesito saber qué es, de qué se trata y cómo se instala, ¿no? La envidia de alguna manera, y eso lo podemos ver en cualquier literatura, pero de alguna manera es ese dolor que yo siento cuando veo tus logros, lo que tú has conseguido, que siento, que pienso que yo no lo puedo conseguir. ¿Pero eso no es más competencia que envidia? Claro, pero ahí es donde viene la segunda parte que yo te quería comentar, cómo se instala eso, porque viene a raíz o parte de una suerte de competencia contigo. O sea, cuando yo empiezo a competir contigo, pero compito contigo ¿por qué? A ver, primero hay un crítico interno muy duro, a mi modo de ver, que es ese que se dice yo no puedo, yo no tengo, yo no soy capaz. Ese crítico interno que se instala a temprana edad, que hace mella importante en nuestra autoestima, definitivamente. Y yo creo que al final esa es un poco la base. Ese crítico interno que permanentemente, de una manera quizás muy inconsciente, está instalado allí y se dice a sí mismo que no puede, que no soy capaz, que no tengo los recursos, que te escuchaba hablar sobre un tema de riqueza y es un poco soy pobre, no tengo, no puedo. Parto de ahí, parto de esa base, ¿ok? Desde esa base, entonces, cuando frente a mí me tengo que enfrentar a alguien que veo que logra cosas, que consigue cosas, que siento que es mejor que mí, ahí es donde aparece la comparación, ¿ok? Donde empiezo a ver que lo que él ha logrado, yo no lo he podido lograr. Porque además no lo he podido lograr porque creo que no puedo. Ok, pero esa primera idea, entonces, cuando yo veo que alguien frente a mí, de mi cercanía, que lo considero en igual, de pronto veo que tiene más logros que yo, puede moverme a
Competir con él puede moverme a envidiarlo, porque fíjate tú que la envidia, como pecado capital, está dada por yo siento que eso que tú tienes me lo merezco yo, Sí. no tú. Sí. Me lo merezco yo. Sí. Entonces, claro, la envidia aparece por eso es un pecado capital, porque es como si tú tuvieras cosas que yo debería tener y sin embargo las tienes tú. Es decir, que de alguna manera siento que eso me pertenece y que tú me la estás robando. Sí, pero yo quiero ir a algo más allá, Carlos. Ok, dale. Porque como yo lo veo, el punto es, no es tanto lo que tú tienes, ¿ok? Lo que me hace ruido. Creo que lo que me hace más ruido es que yo no lo tengo y que no me Exacto. siento capaz de tenerlo. Ok. Claro, es más fácil decir, caramba, es que tú tienes eso, que tú lo lograste, que toque de suerte tienes, bueno, a ti la suerte te favorece. O seguramente estás acostando con alguien o para te estás lograrlo. acostando, exacto. Claro. O tienes influencia, o estás yéndote por los caminos verdes. Ahí es cuando aparece la crítica y la denigrar al otro, atacar al otro, porque es más fácil atacar afuera. Es más fácil poner la cosa afuera, decir que es afuera. Pero como yo lo veo, como yo lo he vivido, Carlos, Ok. porque yo he vivido esto. Claro. O sea, yo he vivido esto, yo tengo una relación de 25 años y a Dios gracias, hoy puedo decir que este tema lo he puesto en el tapete de mi relación. Lo he puesto en mi tapete porque además mi pareja trabaja en lo mismo que yo. ¿Y cómo se vive eso en relación? Eso ¿Cómo? es sumamente ruidoso. O por lo menos para mí ha sido sumamente ruidoso, sumamente doloroso. Doloroso porque, caramba, de repente veo que mi pareja y yo hacemos lo mismo, trabajamos en lo mismo, y siento que mi pareja despega, y yo, a lo mejor, y yo quizás no siento que despego de la misma manera. Y Muy me bien. siento atrás en una sensación de minusvalía. Muy bien, importantísimo. Vamos a ver ahí, nos quedamos ahí. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos en minusvalía frente a una pareja que empieza a volar? Todo esto y mucho más luego de esta pausa. Pero antes, permítanme hablarles de la medicina sistémica, que ya está de vuelta en Venezuela a través de una plataforma rápida y muy sencilla, www.tumedicogratis.com. A través de esa plataforma en la cual te inscribes, te dan un código, vas a tener un médico 24 horas al día las veces que quieras. Eso sí, un especialista en medicina sistémica, por lo tanto, un especialista en enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, diabetes, úlceras diabéticas, todo lo que es insuficiencia renal, cardíaca. Ese médico está a tu servicio, puede ver a través de Skype tus exámenes, todo a través de tumedicogratis.com. Pausa, regresamos enseguida. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris Laboratorio, medicamento natural para cada necesidad. 30 años en Venezuela sembrando la materia prima, cuidándola para que llegue usted en ese estado natural al 100%, porque entendemos que la naturaleza está todo y nos da todo. Por lo tanto, se lo envasamos para que usted cuando tome un frasco de Arco Iris en una anaquel de una farmacia o una tienda naturista, tome la naturaleza ahí misma y llegue a su cuerpo y haga el efecto necesario para usted. Así que Arco Iris, www.arcoirisnatural.com. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio, hablemos de Baraco en Altamira. Quinta transversal de la avenida San Juan Bosco de Altamira. Allí está, en una esquina, Baraco. Desde que usted llega, la experiencia, Baraco siempre es una experiencia que queda en el corazón, porque restauramos más que estómago, corazones. Por eso tenemos esa carta maravillosa, ese servicio de primera, ese sitio tan hermoso para atenderte y de verdad, cuando tú sales de ahí, sales absolutamente restaurado, del estómago y del corazón. Sucede en Baraco de martes a domingo, recuerden, en Altamira, Baraco. Muy bien, Gabriel Suárez con nosotros, @Gabriel Suárez. Estamos conversando de la envidia, de la comparación. ¿Y qué pasa cuando esa comparación entra en pareja? Ese ruido, ese dolor que puede haber cuando me doy cuenta que mi pareja está surcando cielos que yo deseo y que yo no he logrado surcar. Cuando mi pareja está alcanzando cosas que yo deseo, que yo anhelo, y que quizás yo tengo los recursos, pero sin embargo yo no lo he logrado hacer y quizás esta persona lo ha hecho más rápido o con menos recursos. ¿Qué pasa conmigo y qué pasa con la pareja allí? A ver, Gabriel. Mira, una de las cosas que yo quisiera resaltar muchísimo con esta conversación es que el tema de la envidia en pareja no tiene nada que ver con la ausencia de amor.
Claro, para nada. ¿Ok? Ni en pareja ni en nada Ni en tiene que nada, ver con la ni en ausencia nada. de amor. No tiene nada que ver con Son la ausencia de cosas amor que hacia el detonan, otro. son cosas que se detonan, son como campos minados que se van detonando y ahí van. Claro, y la posibilidad que una pareja pueda hablar de esto, de lo que habla es, de lo que dice es, caramba, Madurez, qué ¿no? madurez hay en esta relación y eso es un gran acto de amor. Claro. Entonces, el poder hablar de esto, porque, mira, yo en algún momento, yo hasta celoso me puse con las cosas que yo estaba haciendo o las cosas que estaba emprendiendo, porque ahí es donde aparece la competitividad, ¿no? Claro. Luego aparece la competencia. Déjame ver cómo yo hago para apalear un poquito mi dolor, esta sensación de insuficiencia y empezar a generar cosas, ¿sabes? Empezar a hacer cosas, inventar como en una carrera desenfrenada para ver si te alcanzo. Ok. Para ver si en algún momento te alcanzo. Ok. ¿Ok? Y entonces, dentro de esa carrera para ver si te alcanzo, para aminorar, estrechar el contraste que hay entre lo que yo veo en ti y lo que yo siento que está pasando en mí, entonces me veo celoso, donde me resguardo mis cosas, mis temas, mis investigaciones, mis ideas, entonces no las comparto. ¿Sabes? Claro, y eso va minando la Y relación eso- como y eso tal, la totalmente. intimidad y todo. En un momento dado yo me di cuenta de eso y yo le dije, mira, ¿sabes lo que está pasando? Me está pasando esto. Tengo miedo que tú veas las ideas que yo tengo y que ¿Me las copies? me las robes, me las Claro. copies. Y me las ¿Sabes? copias porque en tu boca se van a oír mejor. Exactamente, Bueno, pero es que así, pues. exactamente, Sí. porque en tu boca se van a oír mejor. Mira, eso fue, si bien un acto complejo, no fue fácil para mí, pero tremendamente enriquecedor. No, es bonito. Tremendamente Es muy enriquecedor porque hermoso. eso nos fortaleció muchísimo y me puedo decir, oye, vale, te agradezco muchísimo que me lo hayas dicho, La porque honestidad, la claro. honestidad te agradezco muchísimo y de ahí, bueno, de ahí se derivaron una Claro. serie de conversaciones y reflexiones entre los dos que, bueno, que han fortalecido mucho más el vínculo, ¿no? Ahora, cuéntame una cosa, tú que trabajas mucho en Company, ¿qué pasa, qué sucede con los grupos de trabajo en los cuales, pues claro, en la pareja puede haber, bueno, puede haber de todo, se puede romper la pareja, puede hacer una cantidad de cosas, pero en la pareja puede haber la suficiente intimidad o la suficiente inteligencia emocional para poder llevar esto, pero a veces con el trabajo es mucho más difícil, porque ese ser lo conozco menos, porque me interesa menos, porque no me interesa mucho resguardar el vínculo, me interesa es cómo manejamos esa competitividad que además y esto va a ser un temazo, porque además en una colectividad y en una cultura que nos han dicho que la competitividad es buena, cosa que yo no creo que sea buena ni sana bajo ninguna circunstancia. Yo no creo que la competitividad es sana bajo ninguna circunstancia. Eso es un invento de todo un sistema económico particular, el cual yo no comulgo, por lo menos en esto. Yo creo que la competitividad no es buena para nada. Yo creo en el colaboracionismo. Yo creo en el cooperativismo. Yo no creo en esa sensación de permanente competencia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué le podemos decir a un equipo de trabajo que lo vemos en una permanente competencia? Sí, el problema de los equipos de trabajo es que entonces estas situaciones generan artimañas, generan Claro. saboteos, generan dobles discursos, generan chismes, Que terminan incidiendo en los resultados finales. que terminan incidiendo en los resultados finales del equipo de trabajo y por supuesto de la empresa. De la empresa, Entonces, ahí es donde está el meollo del asunto desde el punto de vista organizacional. El punto de la envidia es que normalmente aparece en seres que son muy cercanos a ti. Por eso es que en las relaciones de pareja tiene tanta incidencia y tanta fuerza, ¿no? Quizás en los contextos laborales, bueno, puedo tener una envidia con mi compañero de trabajo, pero no hay un vínculo muy estrecho. Pero entonces ese hecho de que el vínculo no sea muy estrecho es el que quizás da más permiso a que yo busque los caminos cortos para ver cómo hago para serrucharte, para denigrarte, para malponerte, ¿sabes? Para de alguna manera desestimar tus logros y poder exaltar los míos. Todo esto tiene que ver con un tema de autoestima, porque al final todo radica en autoestima. O sea, si todo yo- radica en la valoración que en tengas la de valoración ti, que yo tengo. por Es decir, supuesto. para yo brillar necesito opacarte a ti. Entonces, Pero yo, aprovechando eso que acabas de decir, yo quiero destacar que estos temas son interesantes porque estos temas permiten
que el amor saca lo que no es amor. Cuando yo ando en un trabajo de amor conmigo, van a empezar a salir los monstruos, porque tengo que verlos. Y qué bueno que un monstruo de eso, bien sea con mi pareja, bien sea con mi hermano, bien sea con mi primo, bien sea con mi amigo, bien sea con mi compañero o compañera de trabajo, aparezca, porque es una manera primero de verlo y de poderlo reconocer, que creo que es el primer paso, ¿no? Según lo que tú has contado, es el paso más sano. Correcto. Oye, mira, tengo un ataque de profunda envidia, porque creo bueno, que al igual que tú, yo me merecería volar. Y cuidado si más, porque estoy más viejo, tengo más tiempo en esto, tengo más cosas. Es decir, ¿cuáles son los otros pasos importantes? Ok, ya lo dijiste. Primero, reconocerlo. Segundo, ver cuáles son esos deseos insatisfechos que yo tengo. ¿Ok? Ver cuáles son los recursos con los que yo cuento para también lograr lo mío, lograr mis sueños. Porque también tengo recursos. ¿O qué recursos tendría que adquirir? Creer mucho más en mí, tener mucho más confianza en mí. Eso y lo por vamos... supuesto, oye, bajar ese crítico interior que es el que da... Vamos a hablar de eso, de ese desglose en el próximo corte, cuando usted esté presa o preso de cualquier ataque de envidia, que es humano, que está allí y que son monstruos que tienen que empezar a salir. Y digo monstruos porque no son agradables verlo y que nos permiten ver cosas muy importantes. Así que vamos a una pausa, enseguida regresamos, pero antes permítanme hablarles, por favor, de la medicina sistémica y su regreso a Venezuela a través de una plataforma fácil, rápida, inmediata, para que tú tengas su médico en casa. Tumedicogratis.com. www.tumedicogratis.com te pone en contacto con un código que te da la posibilidad de por Skype ver a un médico, ver a ese médico las veces que quiera, a la hora que quieras, pero eso sí, es un médico especialista en medicina sistémica, por lo tanto, solo trabaja con enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, diabetes, úlcera diabética, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. Tumedicogratis.com. Ya llegó. Pausa y regresamos enseguida. Estás viendo La Vida es Hoy. Arco Iris, laboratorio medicamento natural para cada necesidad. En Arco Iris entendimos hace muchísimo tiempo que para que de verdad una empresa florezca tiene que tener su filosofía. Nosotros tenemos una filosofía muy clara, que es entender que en la naturaleza está la mejor y más dotada farmacia que un ser puede tener. Por lo tanto, ¿qué hicimos? La envasamos, la encapsulamos, o la volvimos jarabe, para que tú la tomes de una farmacia, de una tienda naturista, e inmediatamente tu cuerpo reaccione favorablemente a ella. Eso es lo que hace Arco Iris, www.arcoirisnatural.com. Y hablemos de mi sitio, que es tu sitio. Hablemos, por favor, de Baraco en Altamira. Baraco en Altamira nos ofrece esas maravillas. Y recuerden, quinta transversal la avenida San Juan Bosco de Altamira. Pidan cosas que no están en la carta, que la pueden pedir ahí a mi nombre, que es el plátano. El plátano asado, lo abren, le meten queso, lo meten al horno y aquello es una maravilla, digo, el plátano maduro. Luego, tienen además los envoltini de berenjena, que son unas maravillas, los envoltini de berenjena, y siempre que pase por al lado de los postres, pida su pay de limón y guárdelo, porque es de primera. Baraco. Bien, Gabriel Suárez con nosotros, @Gabriel Suárez, está conversando acerca de la envidia, de la comparación, de la competencia, que son definitivamente cosas muy polémicas, porque evidentemente todos estos monstruos están alimentados y salen porque vivimos en una cultura que nos ha dicho que hay que ser mejor, que hay que ser el número uno en todo. Yo he hablado mucho de esto, pero voy a hablar, por ejemplo, en la problemática, esto no viene al caso, perdón, sí viene al caso, pero no viene al tema, pero la problemática que uno ve en terapia de las personas con respecto al sexo. Tú sabes toda la actitud que hay que tener que ser para un buen amante. Entonces tienes que tener, no solo tener un tamaño, sino que tener una erección y tener esto y tener el otro y una actitud y moverte así, decir así. Y la pobre mujer entonces tiene que tener eso, tiene que tener el otro, tiene que decir esto, tiene que decir lo otro, tener ese límite para no convertirse en una prostituta. No. Es una cosa realmente delirante. Y sin embargo, ¿saben? En una cosa tan humana como es el sexo, tan rica como es el sexo, tan cercana como es el sexo, porque es una competencia de ser el mejor. Por lo tanto, esto es una prueba de lo que estamos hablando, cómo esta cultura nos ha
nos ha enfermado, porque esto es una forma de enfermedad, con esta cuestión de ser mejor que el otro, y qué sé yo, o ser igual o mejor, igual o mejor, igual o mejor. No, pero bueno, pero ¿por qué? ¿No? Es una cosa. Vamos a desglosar lo que habíamos desglosado la vez pasada. Reconocimos, reconozco, y si puedo, si eres de mi interés humano, porque eres mi hermano, porque eres mi amigo muy cercano, porque eres mi pareja, oye, en la medida en que yo lo arme dentro de mí, podértelo conversar. Claro, porque curiosamente la envidia se da en los seres más cercanos. Claro. Los más cercanos. Por eso podemos envidiar a la pareja, envidiamos a los hermanos, envidiamos a un hijo, a los amigos, a los seres más cercanos, porque los seres que están quizás más lejanos, más distantes. Sí, sí, eso los admiramos. Sí, los admiramos y tal. Pero fíjate, entonces, pasos. O los que a mí me han funcionado, los que a mí me han funcionado con los que yo estoy aplicando. Absolutamente. Los que yo aplico. Claro. ¿Ok? Primero, mi crítico interior. Mi crítico interior, es decir, mi autoexigencia. Es este tema de tratar de ser el mejor. ¿Ok? No tengo por qué ser el mejor, ni tengo que estar demostrando a nadie necesariamente que soy el mejor. Claro. No, soy yo y punto. Primer paso. Eso me aleja de lo que llamo las 3C, la crítica. ¿Ok? Luego, para el tema de la comparación, o sea, no tengo por qué compararme, o sea, tú eres tú, yo soy yo tengo, y ahí es importante identificar cuáles son mis cualidades, cuáles son mis talentos, en qué yo soy bueno, o sea, qué es lo que yo tengo también, que es distinto a lo que tiene el otro, o sea, porque esto me evita la tentación de irme a imitar al otro, o sea, el otro tiene sus cualidades, sus competencias y con eso, a eso le saca partido, a eso le saca provecho y eso lo explota. Yo he encontrado una fórmula de trabajar con eso, que es muy dura, que es muy difícil, pero que funciona, que es unirme a lo envidiado. Cuando te unes a lo envidiado, es decir, yo le voy a dar todo mi talento y toda mi fuerza en momentos a ese objeto envidiado. Cuando tú pones tu fuerza en pos del objeto envidiado, ya deja de ser un objeto envidiado para propulsar un objeto o para propulsar la posibilidad de que ese ser crezca, creciendo. Ese ser crece tú. Pero correcto. claro, para eso hay que tener una autoestima muy bien armada. Muy bien armada. Y lo tercero es el tema de la competencia. En lugar de competir, vamos a trabajar en equipo. Porque es que si a mi pareja, a mi colega, a mi hermano, a mi familia, a mi pariente, le va bien, sobre todo a ese con el cual comparto mi vida, pues a mí también me va bien. Entonces, esa conciencia de poder trabajar en equipo y que no necesito competir contigo, sino más bien hacer equipo contigo, ya es un camino. O sea, tomar conciencia de eso ya es un camino que alivia este tema de la envidia. Claro. ¿Okay? Claro. Entonces, yo creo que eso, pues la crítica, apaciguar la crítica, apaciguar la comparación y apaciguar la competencia, y por supuesto eso al final nos lleva a un tema que es el control, pues que Claro. es la otra C que yo agregaría a eso, porque andamos permanentemente tratando de controlar todo, controlar todas las situaciones, y por supuesto eso nos genera una situación de estrés e insatisfacción muy grande. Pero en pos de qué, de ser el número uno, pues. En pos de ser el número uno, entonces yo tengo que buscar la manera de cómo llenar o cómo conseguir satisfacer esos deseos que están insatisfechos dentro de mí. Pero eso tengo que buscarlo adentro. Claro. Eso tengo que buscarlo dentro de mí. Eso no lo puedo buscar afuera. La excusa es ponerlo afuera y poner que todo está, que todo mi malestar se debe a que tú has logrado cosas que yo creo merezco haber logrado y que no he conseguido. Pero lo que no estoy viendo es que cuáles son los recursos que yo necesitaría adquirir, por ejemplo, o qué actitudes ante la vida necesitaría asumir para yo conseguir las cosas que yo realmente quiero conseguir. Claro. Y si lo que yo realmente quiero conseguir lo tengo claro, porque a veces estamos tratando de imitar lo que consiguen otros porque no sabemos exactamente lo que yo quiero conseguir en mi vida. Claro. Entonces, por ahí hay un camino. Por eso es que yo este tema, repito, como te lo dije al principio, o sea, yo lo remito hacia adentro. No, el problema no es lo que el otro haga o lo que deje de hacer o cómo el otro brille. El problema es que yo me siento pequeño, que yo me siento que brillo poco, que yo me siento incompetente, que siento que no puedo, que siento que las fuerzas no me alcanzan, que no tengo suficientes argumentos o suficientes experiencias de logro, y eso también mella un poquito
esa sensación o contribuye un poquito más a esa sensación de que de malestar, Claro. porque el brillo tuyo lo que hace es recordarme la falta de brillo. Es la opacidad tuya, es claro. Es la opacidad mía, ¿no? Claro, claro. Qué importante, qué bueno, qué posibilidad esta humana, porque pareciera que siempre hablamos de las cosas que brillan. No, tenemos que empezar a hablar de las cosas que no nos gustan, de las cosas que aparecen y que son humanas. Es decir, van a aparecer tarde o temprano, en menor o en mayor grado van a aparecer. ¿Y qué hace mucha gente con esto? ¿Qué hace mucha gente? Que ante la envidia lo que hace es alimentarla. ¿Cuándo se alimenta? Cuando se inhibe. Cuando yo inhibo la envidia, la estoy alimentando, la estoy engordando y entonces termino saboteando el éxito de la otra persona y también el mío, o por lo menos intento sabotear el éxito de la otra persona y también intento sabotear mi propio éxito. Eso es lo que normalmente hacemos cuando nosotros no vemos con claridad estos pecados capitales, y que son pecados capitales, ¿por qué? Porque forman parte de nosotros siempre, siempre, dentro de todo lo que es la humanidad. Gabriel, de verdad, 1.000.000 de gracias, un placer Gracias, tenerte Carlos, siempre. gracias. Gracias, y creo que este tema ha sido muy, muy importante. Amigos, y vean siempre, estén muy pendientes de la página www.gabrielsuarez.com, ¿sí? .ve para que ustedes vean todas las actividades que realiza, los conversatorios y todas las cosas que se le pasan ocurriendo a Gabriel dentro de todo lo que es su conocimiento. Amigos, se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. www.carlosfraga.com.be, @fragacarlos, @lavidehoytv y nuestro Instagram @lavidehoytv. Despedimos con un aplauso a Gabriel, por favor.